noches, amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización para asistentes en función fiscal, jurisdiccional y gestión de archivos. Estimados colegas, qué grato volver a verlos desde un fin de semana largo por el tema de las fiestas navideñas que hemos tenido y también tuvimos, recordarán, nuestro año nuevo. Así es que se nos va ya la primera semana del año, pero lo bueno de ello es que vamos aprendiendo y vamos mejorando de cara a nuestra preparación para ser asistentes jurisdiccionales o fiscales, ya sea en el Ministerio Público o ya sea tal vez en el Poder Judicial. En esa línea, como ustedes saben, un buen asistente en función fiscal tiene ciertas características. Dentro de ellas, la más destacada y la fundamental para la proyección de documentos, para la proyección ya sea de disposiciones, de providencias o requerimientos, o por otro lado, ya sea de resoluciones, autos o sentencias o incluso documentos administrativos, es la adecuada redacción que debe de tener. Y para tal finalidad, estimados colegas, el día de hoy tenemos a un ponente de primer nivel, ponente invitado, primera vez aquí en ebook 360, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, estimado doctor David Miseritor Poco. Bienvenido a ebook 360. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, coorganizador del presente evento académico. Estimados colegas, el día de hoy nos acompaña el doctor David Miseritor Poco, abogado colegiado con Red Cal 2579, egresado de la maestría Convención en Docencia Universitaria y Gestión Educativa UTP, es docente de redacción jurídica, redacción administrativa, lenguaje jurídico, latín jurídico, filosofía del derecho, con diplomado en corrección de textos por la Academia Peruana de la Lengua. También está especializado en ortografía y escritura académica por la misma casa de estudios. Ha publicado más de 26 libros, ya sea como autor o como coautor, y ha publicado diversos artículos jurídicos. Trabaja actualmente como corrector de estilo para documentos jurídicos. Un amante del derecho y de la redacción con una trayectoria impecable y que el día de hoy ha tenido bien compartir sus conocimientos con el tema identificación de una mala redacción jurídica, análisis con extractos de escritos judiciales. Muy buenas noches nuevamente, estimado doctor David Miserito Poco. Bienvenido al presente diplomado de especialización para asistentes en función fiscal, jurisdiccional y gestión de archivos. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a ser partícipe de este diplomado en el cual estoy seguro que se va a aprender muchísimo, ya que el tema que vamos a tratar el día de hoy justamente está relacionado para la previsión de documentos, para la correcta escritura y así no tener inconvenientes al momento de redactar. Muy bien. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Efectivamente. Así como ya se me ha presentado, vamos a trabajar el tema respecto a la identificación de una mala redacción jurídica. Y para ello también vamos a ver algunos extractos de escritos judiciales en los cuales identificaremos justamente los errores en la escritura con el fin de mejorar la calidad y la estabilidad en lo que es tanto el lenguaje como la redacción jurídica. No sin antes explicarles que este tema va a tener dos partes. La primera media hora vamos a ver algunos aspectos y nociones actuales sobre por qué es importante también aprender la redacción jurídica. Y en la segunda parte o la última parte vamos a tratar ya estos análisis. Para ello también he traído algunos extractos, algunos fragmentos de escritos judiciales los cuales ya en su momento pasaré a explicar detalladamente. Muy bien, dicho esto,
Estos serían los 3 logros de aprendizaje para la sesión de hoy. En primer lugar, conocer algunas claves importantes para redactar mejor, con eficiencia, con seguridad. En segundo lugar, conocer e identificar el problema de los circunloquios que hay en la redacción jurídica. Ese tema también lo vamos a abordar dentro de la primera mitad. Y ya en la última parte, aprender a detectar justamente los principales errores en algunos escritos jurídicos y por ahí quizá uno que otro escrito administrativo, con el fin también de mejorar este problema y salir todos airosos para redactar de una manera óptima nuestros escritos. Muy bien, dicho ello, empezamos con esta reflexión. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean es solo un placer superficial. Si volcamos este pensamiento a la escritura del abogado, en realidad tenemos mucho por trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escribimos, cuando redactamos los documentos, no solamente debemos argumentar o fundamentar bien los hechos o interpretar bien alguna norma, sino también la calidad desde la parte ortográfica y gramatical dice mucho de nuestra profesión. Justamente como abogados, siempre vamos a estar propensos a diario a redactar. Todos los días redactamos documentos, todos los días. Así sea un correo institucional, un correo laboral, hasta escritos de mayor envergadura. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos preocuparnos por priorizar justamente y mejorar este contenido. De esa manera también debemos recordar que nosotros no redactamos para nosotros mismos, sino para que los demás nos puedan leer. Y en este caso, sea el juez, o sea, el fiscal, o sea, la parte contraria, quien nos lea, tiene que entendernos. Y de esa manera evitaremos no solamente ambigüedades o confusiones, sino también malas interpretaciones. Listo. Hecho ese pequeño preámbulo, empezamos con las claves de redacción que la Real Academia Española sostiene, establece y que todo abogado debe considerar en sus escritos. Ahora, ¿por qué recurrimos a la Real Academia Española? ¿Qué tiene que ver esta entidad con los escritos forenses, con los escritos jurídicos? Si uno puede decir aquí, eh, pero disculpe, yo soy abogado, yo no soy lingüista, yo no soy gramático, yo no soy filólogo. Sin embargo, justamente como somos abogados, debemos seguir la línea, debemos seguir las pautas, las reglas y las recomendaciones que la Real Academia ofrece en sus libros, entre ellos la ortografía de la lengua española y también un libro que es como la Biblia del abogado que la Real Academia publicó el año 2017, titulado Libro de Estilo de la Justicia. Ahí van a encontrar un inmenso material sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la redacción jurídica. Bien, esta primera clave que la RAE nos ofrece tiene que ver con la escritura de las leyes, cómo se escriben las leyes. Por ejemplo, cómo se escribe ley orgánica del Poder Judicial, cómo se escribe la ley de servir, cómo se escribe la ley 2744. Entonces, lo del túpano, entre otras leyes. La regla es bastante clara. Los nombres oficiales de las leyes se van a escribir con letra redonda y con mayúscula inicial, ojo con esto, en todas las palabras significativas. Palabras significativas, o sea, palabras resaltantes, palabras importantes. Es por esa razón que acá podemos ver que en Ley Orgánica del Poder Judicial, la L, la O, la P y la J están con mayúsculas, porque son con palabras significativas. Entonces, ahora, este del, que es la contracción, está con minúscula porque no es una palabra significativa. En otras palabras, no es un término importante. Bien, entonces, acá ya nos está diciendo la primera adaptado de cómo escribir
cualquier nombre de cualquier ley. En redonda, o sea, sin cursiva, tal como está acá, y mayúscula inicial en todas las palabras significativas. Si el nombre de una ley es demasiado extenso, porque sabemos que hay nombres de leyes que son largas, que son 2 hasta 3 líneas el nombre de una ley, puede optarse por escribir solo con mayúscula la primera palabra y escribirlo en cursiva o todo entre comillas. Esta es la segunda opción que nos da la RAE cuando tenemos que escribir el nombre de una ley que sea larga. Pero si es corta como esta de acá, no hay problema, se escribe de esta manera. Ahora, se aplica también esta misma regla a los nombres de los proyectos de ley, que seguramente el Congreso este año también publicará, divulgará algunos. Entonces, los proyectos de ley, los decretos leyes y demás documentos oficiales relacionados van a seguir esta misma regla. Por ejemplo, proyecto de ley número 10862-2024 CR, ley que incorpora las condenas con pena suspendida para efecto de configuración de la residencia penal. ¿Vieron? Como el nombre está muy largo, entonces en este caso solamente la inicial va en la primera letra de la palabra, en este caso ley. Y todo lo demás que vemos acá con minúsculas. ¿Por qué? Porque en este caso el nombre es muy largo. Entonces, de esa manera se obedece con la regla. ¿Y por qué en cursiva? Porque la misma regla sostiene esto, que si el nombre es extenso, se puede escribir en cursiva o entre comillas. En este caso, para el ejemplo, lo he escrito con letra cursiva. Bien, conociendo esto, entonces, ya esta primera clave se puede decir que la hemos aprendido. De ahora en adelante, cuando escribamos el nombre de una ley, vemos si el nombre de la ley es corta, aplicamos lo primero. Y si el nombre es extenso, aplicamos esta segunda regla. Muy bien. Segunda clave. Los nombres no oficiales y las menciones anafóricas en minúsculas. ¿Qué significa esto? Que cuando el nombre de una ley no se escribe de manera completa y solamente la mencionamos, o sea, solamente decimos ley o decreto, como vemos acá los ejemplos, vamos a emplear la minúscula. ¿Por qué? Porque no estamos escribiendo el nombre completo de la ley. Solamente estamos diciendo la ley, el decreto. ¿Vieron? Entonces, esto es un error que también ocurre de manera frecuente porque se ve que incluso por más que escriban ley o decreto solo, lo colocan con mayúscula inicial y no debería ser así. Solamente la mayúscula inicial está reservada cuando se escribe el nombre completo. Por ejemplo, acá, si dijéramos o si escribiéramos, el decreto legislativo 1342 establece que hay sí decreto legislativo de L mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo completo el nombre del decreto, incluso con su número incluido, 1342. Pero si yo solamente voy a escribir el decreto establece lo siguiente, decreto es un sustantivo común y por eso va con minúscula. Y ojo, esto también va para la palabra despacho, que por ahí también he visto en algunos escritos que colocan en el despacho y ponen despacho con D mayúscula, cuando solamente debe ser D minúscula. Muy bien, entonces esta segunda clave también tiene que quedar aprendida. Tercera clave, el plural de decreto ley puede ser decretos leyes o decretos ley. Sin embargo, la Real Academia recomienda que es mejor escribir decretos leyes. ¿Para qué? Para guardar la concordancia de la palabra en plural. Si decretos termina en S, está en plural, la palabra que le acompaña también debe ser en plural. Esto tiene que ver con concordancia de números. Entonces, decretos, leyes.
En la práctica es muy común ver decretos ley, primero en plural y luego en singular, pero no tiene que ser así. Decretos ley. Si hablamos o si colocamos un sustantivo en plural, el siguiente también tiene que ser en plural. Siguiente clave. ¿Qué sucede con las palabras artículo, capítulo, sección cuando las mencionamos dentro de un escrito? Esas palabras siempre se van a escribir con minúscula inicial. Recuerden que todo lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo están de acuerdo a las reglas actuales de la Real Academia Española. Entonces, debemos ser bastante precisos con lo que redactamos. Cuando mencionamos el artículo 140 del Código Penal, artículo con A minúscula, sea de manera abreviada ART punto o sea de manera completa artículo. En ambos casos, ya que artículo es un sustantivo común, abreviado o no, va con minúscula inicial. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo para capítulo, sección, numeral, literal. Entonces, estas divisiones se escriben con minúscula inicial. Miremos el siguiente ejemplo. Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 113 y vemos que artículo está con minúsculas. Esa es la manera correcta. Y aprovechando este ejemplo, un detalle más. Si se fijan bien, al final del número 113 no estoy colocando ese circulito que suelen poner también en algunos casos, porque he visto que ponen artículo 113 y ponen una bolita ahí al final. No se coloca nada, simplemente el número a secas. Y eso sería lo establecido para esta clave número 4. Artículo, capítulo, sección, siempre se van a escribir con minúscula inicial. Siguiente clave. ¿Qué sucede cuando se escribe diario oficial del peruano? Sobre todo cuando revisamos la norma legal. Sucede lo siguiente. Aquí, el primer punto es entender que las palabras diario oficial no forman parte del nombre del periódico. El periódico se llama El Peruano. El periódico se llama, vamos a así decir, La República, El Comercio. Pero en este caso, El Peruano, ese es el nombre periódico. En cambio, diario oficial son sustantivos comunes. Y la regla es clara. Todos los sustantivos comunes siempre se van a escribir con minúscula inicial. Bien. Por esa razón, escribir, como vemos en el ejemplo con el borde rojo, diario oficial con iniciales mayúsculas, está mal. Está mal. Se tiene que escribir, como vemos en el cuadro con borde azul, diario oficial con D y O minúsculas. Y el nombre del diario, que es el peruano, va con letra cursiva. Y claro, acá sí con mayúsculas iniciales porque el nombre es sustantivo propio. Y los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula inicial. Entonces no se escribe entre comillas, sino con letra cursiva. Estas claves son importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros redactamos, siempre tenemos que ser cuidadosos, siempre tenemos que ser cautelosos. El hecho de ser abogado no significa que yo esté alejado o que yo desconozca las normas de escritura. Al contrario, recuerden algo, que a nosotros los abogados también nos denominan letrados. Claro, quizá ya no se escucha mucho, pero también suelen considerarnos letrados. ¿Y qué es un letrado? Un letrado es un conocedor de letras, el que conoce las letras, el que conoce las palabras. Y como tal,
tengo que saber manejar estas reglas de escritura. ¿Vieron? Imagínense un letrado que no sepa las reglas de escritura. Entonces no tenía sentido ser letrado. Es como que un matemático no sepa las cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, ¿cómo un matemático va a ser matemático si no sabe las operaciones básicas? ¿Vieron? Es por eso que aprender redacción jurídica es muy, pero muy importante y beneficioso. Listo. Siguiente, claro. ¿Qué pasa cuando yo tengo que escribir palabras que llevan prefijos como ex, anti o pro? Se escriben juntas, se escriben por separado, se escriben con un guión, se escriben dejando un espacio. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo redacto? Bien, actualmente los prefijos ex, anti y pro ya no se escriben separadas de las palabras, ya no se escriben con un guión. Ahora se escribe todo junto. Ejemplo, expresidente. Antes se acuerda que era ex-presidente. Ahora es junto, expresidente en una sola palabra. Anticonstitucional. También antes se escribía anti-constitucional. Ahora todo eso es junto. Anticonstitucional se escribe en una sola palabra. Es por esa razón que desde ya tenemos que aplicar estas reglas. Por lo tanto, no existen expresidentes escritos por separado o exmaridos escritos por separado. Ahora pasan a ser juntos. ¿Ya? Estas palabras hay que tener en cuenta siempre y cuando se empleen estos prefijos, ex, anti y pro. Siguiente clave. ¿Qué sucede cuando yo escribo los tratamientos, los cargos o las profesiones? Puedo escribir la palabra don, la palabra doña, la palabra usted, que es un tratamiento. En el caso de los cargos, puedo escribir juez, magistrado, presidente, fiscal, vocal. En el caso de la profesión, abogado, médico, ingeniero. Ya, todo esto que he mencionado actualmente se escribe con minúscula inicial. Sí, yo sé que seguramente ustedes han visto que cuando escriben señor juez, señor fiscal, señor alcalde, lo escriben con inicial mayúscula, la S mayúscula y en el caso juez la J mayúscula. O en el caso fiscal, la S mayúscula y la F mayúscula. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos al fiscal. Miren, eso era antes. A partir del año 2010, con las nuevas reglas de la Real Academia Española, los cargos, los tratamientos y las profesiones se escriben con letra minúscula inicial. Con minúscula inicial. Y no piensen que por escribirlo así se le está quitando autoridad, se le está quitando mérito o se le está desprestigiando a la autoridad competente. Para nada. Estamos escribiendo de manera correcta. Entonces debemos acostumbrarnos a ello. Así que si alguien escribía señor juez o señor fiscal con S, J mayúscula o S, F mayúscula para fiscal, ahora lo tienes que escribir con minúscula inicial. Incluso, por más que nos dirijamos a la fiscal o al fiscal de la nación. Fiscal de la nación se escribe con F minúscula y la N de nación, N minúscula. Actualmente es lo correcto. Ya no se escribe fiscal con F mayúscula, nación con N mayúscula. Eso era antes. Ahora ya no es así. Por esa razón, es importante actualizarnos en temas tanto de lenguaje jurídico como de redacción jurídica. Y esto lo pueden encontrar en los libros también que hay sobre esta materia. Siguiente clave. No debemos confundir cuando utilizamos
la palabra de enlace aún, este nexo, porque hay dos tipos de aún con tilde y aún sin tilde. ¿Y en qué casos escribimos aún con tilde y en qué casos escribimos aún sin tilde? Esto es interesante. El aún con tilde equivale a todavía, o sea, es sinónimo de todavía. Por ejemplo, el periódico no ha llegado aún. En otras palabras, el periódico no ha llegado todavía. En cambio, el aún sin tilde equivale a también, a incluso. Ejemplo, aún despierto te sueño. Es como decir, incluso despierto te sueño. También despierto te sueño. Simplemente, esto es sencillo de aplicar. Si queremos emplear el aún con tilde, acá en la mente tenemos que tener en cuenta que esta representa aún todavía. Y si queremos aplicar el aún sin tilde, esta representa a también. Pero yo les puedo dar un pequeño consejo bastante práctico. Si tengo problemas para diferenciar cuándo emplear aún con tilde y cuándo un sin tilde, me voy por las otras palabras. En vez de emplear el aún con tilde, de frente escribo todavía. Y en vez de emplear el aún sin tilde, de frente escribo también o incluso. Y solucionar. Esto, si es que tengo esa dificultad de no saber en qué momento el aún llevado a tilde y en qué momento no. Pero si ya lo manejo, ya lo conozco, aplico el aún cuando corresponde. Con tilde para tales casos, sin tilde para otros casos. Muy. Vamos con la segunda parte del primer bloque. Ahora que ya hemos podido identificar, vamos a tratar el problema de los circunloquios. Y este es un problema también bastante frecuente, bastante recurrente en cualquier documento jurídico, llámese resolución, llámese denuncia, llámese demanda, llámese recurso, en fin, en cualquier tipo de documento jurídico, este problema de los circunloquios siempre nos acompaña. Pero estamos aquí para darle fin a ello y escribir como tiene que ser. Para yo identificar estos problemas, lo primero que tengo que conocer es saber qué es un circunloquio. Claro, yo no puedo detectar un problema si no conozco el concepto de lo que voy a trabajar. El diccionario de la lengua española nos indica que el circunloquio es el rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. ¿Qué significa esto? Que un circunloquio viene a ser rodeo de palabras, o sea, empleamos palabras innecesarias muchas veces. Le damos vuelta a un asunto que podemos decirlo con dos, tres o cuatro palabras de manera simplificada, de manera precisa o de manera concisa. Claro, caemos bastante en el circunloquio porque tenemos una mala enseñanza que en muchas universidades, lamentablemente hay que decirlo, nos enseñan así. Nosotros como abogados debemos dominar la palabra y debemos emplear una cantidad de palabras en nuestros escritos para que nuestro cliente vea que estamos trabajando bastante y así también nos pueda pagar más. Claro, el abogado dice, uy, mira, vamos a escribir tu demanda van a salir unas 10 páginas, te va a costar tanto. Y empleamos en los fundamentos, de hecho, un montón de palabras que al final podemos haberlo dicho quizá con 3 o 4 líneas, pero nos gusta argumentar, nos gusta fundamentar con un montón de términos. Y esto no tiene que ser así. Y no solamente eso, ese es un caso. También hay términos en los cuales, o palabras, mejor dicho, en los cuales empleamos ya demasiadas sencillas, palabras muy fáciles, los verbos comodines,
las palabras baúl, que ahora vamos a pasar a revisar. Miren, dar argumentos, dar explicaciones, hacer una solicitud, hacer una demanda, llevar, echar de un cargo, poner atención, tener efecto. Si se dan cuenta, estos verbos, dar, hacer, llevar, echar, poner, tener, son verbos comodines, son verbos muy comunes que para un profesional del derecho, al momento de escribir sus documentos, debería dejarlos de lado. En vez de escribir, hay que dar argumentos, ¿por qué no escribir? Debemos aportar argumentos, debemos esgrimir argumentos. Se escribe con mayor propiedad. Hay que hacer una solicitud. La solicitud no se hace, la solicitud se redacta, la solicitud se presenta. Vamos a presentar una solicitud. Lo mismo para la demanda. Vamos a redactar una demanda y luego la vamos a interponer. No hay que escribir, hay que hacer una demanda. El hacer a un lado y emplear un verbo que sintetice, que conecte mejor al contexto. Hacer una pregunta. La pregunta no se hace, la pregunta se formula, se interroga. Hacer un contrato, repito, el contrato tampoco se hace, el contrato se redacta, el contrato se firma, el contrato se celebra, el contrato se acuerda, se pacta. Entonces, esto de hacer, es un verbo comodín que cae en la categoría de circunloquio. Y para los que no me creen, ahí estoy dejando la fuente. Puede revisar el libro Redacción Jurídica, publicado por la editorial Lex Juris el año pasado, 2025, en la página 173. Y ahí va a haber un cuadro completo de estos circunloquios con más casos, con más ejemplos y cómo también mejorarlos. Acá yo les he sintetizado. En lo que dice el lenguaje coloquial está la manera en la cual ya debemos dejar de escribir. Y en lo que dice el lenguaje jurídico, en la barra derecha, es la manera profesional. Es como un abogado profesional tiene que redactar sus escritos. Entonces, si se da cuenta, hay una mejora enorme. Hay una calidad y hay una precisión en la terminología empleada, en el vocabulario, en el léxico empleado. De esa manera, también uno como abogado empieza a ganar más prestigio, mayor confianza, mayor credibilidad. Mi abogado escribe muy bien, ese abogado lleva un buen caso. Entonces, así como el abogado defiende muy bien en una audiencia, también tiene que escribir muy bien sus documentos, sus escritos. Y eso se va a dar cuenta al momento de redactar. Entonces, recapitulando, este tipo de circunloquio nos enseña a dejar de lado los verbos comodines y a emplear verbos más precisos a nuestro contexto, a nuestro caso. De esa manera, ya tenemos un punto bastante ganado. Muy bien. Acá algunos casos más. Decía yo que también los coloquios se caracterizan por emplear muchas palabras cuando simplemente puedo simplificarlo. ¿Para qué escribir dos palabras cuando puedo escribirlo con una? ¿Para qué escribir tres palabras cuando puedo hacerlo con dos o con una? Entonces, en vez de vamos a aportar socorro, vamos a socorrer. Se debe correr el riesgo, se debe arriesgar. Hay que hacer un llamamiento. No, debemos llamar. Hay que dar aviso a la policía. No, hay que avisar a la policía. Entonces, esto de dar aviso, dar alerta, darse cuenta, entonces también es una forma de circunloquio. Editemos una escritura de dos o tres palabras y apliquemos una palabra. Seamos puntuales. La concisión también se refleja en la precisión de las palabras que yo empleo a mi documento, de las palabras que yo escribo.
Hay que poner de manifiesto el presente caso, ¿no? Hay que manifestar sobre el caso. Tener conocimiento. Para tener conocimiento, para conocer el proceso. Entonces, ¿vieron? ¿Se puede evitar los equilibrios? Claro que sí. Es simplemente cuestión de practicar y encontrar que el verbo que vamos a emplear sea el verbo preciso, el verbo adecuado a nuestro caso, a nuestro contexto. Muy bien. Entonces, he resumido, obviamente, he resumido el problema de los circunloquios. En el libro que mencioné, ustedes podrán encontrar más casos. Siguiente problema que también existe en la redacción jurídica: el mal empleo de preposiciones y palabras de enlace. Y esto también tiene una actualización. Antiguamente se podía escribir de la manera en que vemos acá lo que dice incorrecto, al fin de, con fin de, pero actualmente se utiliza otro tipo de escritura. Preposición correcta, a, ya no al, que para empezar, al no es una preposición, es una contracción, a más el. Entonces, lo correcto es la preposición a. No se escribe al fin de, sino a fin de, a fin de, o con el fin de. La siguiente palabra enlace es también un error frecuente. En base a la prueba, en base a los hechos, en base a la sentencia, en base al juzgado. ¿Quién no ha escrito en base a? Eso también está. Lo correcto es con base en. Con base en la prueba, con base en el juzgado, con base en la sentencia, con base en la norma jurídica. Entonces, si escribíamos en base a, dejemos eso de lado y ahora escribamos de manera correcta. Con base en. Lo mismo para las demás palabras. En vez de a lo menos, ahí sí se escribe con la contracción al menos. Más sin embargo, solamente utiliza uno, o bien el más, o bien sin embargo. ¿Hubieron muchos abogados? No, lo correcto es hubo muchos abogados. Ese verbo hubo no tiene plural hubieron. A la mayor brevedad posible. Lo correcto es con la mayor brevedad posible. No importa qué, no interesa qué. A grosso modo, solamente grosso modo, ya no se coloca la preposición a. ¿Por qué? Porque en el latín no existen preposiciones. Andamos sosteniendo qué. Lo correcto es anduvimos y sostuvimos. No andamos sosteniendo, gerundio mal empleado. Por efectos de, lo correcto es para efectos de. Le brindaron pruebas. Las pruebas no se brindan. Las pruebas se ofrecen o se presentan. Le presentaron pruebas, le ofrecieron pruebas. En relación a, no, lo correcto es con relación a, o si no, en relación con. Ahora, un detalle antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué en algunos casos, como vemos acá, en la barra que dice incorrecto, la preposición a ha sido cambiada por la preposición con? En base a con, base en relación a, en relación con. ¿Por qué este detalle? Porque la preposición a está mayormente empleada para palabras en singular. En cambio, la preposición con tiene que ver con ambas palabras, para palabras en singular y para palabras en plural. La preposición con es más completa, por eso que ha habido este cambio. Lo que antes era preposición a, ahora pasó a ser preposición con. ¿Y por qué? Porque uno no sabe si lo que va a escribir va a ser en singular o va a ser en plural. Y entonces, para ya olvidarme de ese tema, le agrego la preposición con, la cual
enlaza perfectamente con términos en singular como con términos en plural. ¿Vieron? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Acá vamos a pasar al primer caso ya de la identificación de estos documentos y la mala escritura. Vamos a ver esto un poco más completo en unos momentos, pero solamente quiero acá tomar este ejemplo para explicar lo siguiente. El orden de las divisiones de un artículo tiene que aprender a redactarse. Lo que normalmente encontramos es que se empieza por el menor y se termina con el mayor. Empezamos con el más pequeño y terminamos con el más grande. Pero este orden no es correcto. Y acá no solamente estoy recurriendo a las reglas del lenguaje jurídico, sino también a las reglas de la lógica jurídica. Para los que hemos estudiado argumentación y lógica jurídica, esto ya tiene que ser bastante claro. Pero para aquellos que no hemos estudiado argumentación ni lógica jurídica, voy a explicar lo siguiente. Encontramos este texto. Modifican el literal E del subnumeral 6.1 del numeral 6.1 de la capítulo 6 de la Directiva General número tal. ¿Qué sucede? Que vemos que empiezan con literal, que es el menor, el chiquito. Luego sigue el subnumeral, luego el numeral y terminan con el grande, que es el acápite. Ese orden está mal. La lógica jurídica enseña que el orden jerárquico, que el orden lógico es empezar de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño. ¿Cómo se hubiera corregido esto? De esta manera, modifican el acápite sexto, coma, numeral 6.1, coma, subnumeral 6.1.1, coma, literales de la Directiva General número tal. O sea, empezamos al revés. Lo correcto es empezar por el acápite y terminar en la última división, que en este caso es el literal. Pero no se empieza por el pequeño y se termina con el grande. Y este es un error bastante frecuente que también lo hemos visto en varios artículos, en varias resoluciones, en fin, en varios documentos. Abajo igual, modifican el literal 1 del inciso 24 del artículo 2. No, acá debió ser así. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal 1. ¿Vieron? Porque estoy terminando con el literal 1, porque estoy terminando con la división que se ha modificado. Entonces, esto, para entenderlo, repito, es importante saber el orden que la lógica jurídica nos enseña. Y hay libros de lógica jurídica. Yo recomiendo uno de ellos, hay bastantes libros, pero recomiendo uno del autor Marino Llanos. Marino Llanos Rosas. Su libro se titula Lógica Jurídica. Búsquenlo por internet o también en físico y lo van a encontrar. Bien, entonces, si el orden nos enseña, el orden jerárquico de la lógica jurídica, nos enseña que se empieza del mayor al menor, ¿cómo sería esto? Miren acá. Acá el cuadro rojo está mal porque está empezando del menor y termina con el mayor. Cuando lo correcto es empezar con el mayor y termina con el menor. Se resuelve la modificación del artículo 5, inciso 1, literal B, numeral 5.2. Empezamos con el mayor, que es el artículo, luego el inciso, luego el literal. Es como una escalerita. Artículo, inciso, literal. Y esto también guarda una relación perfecta y exacta al momento de buscar el dispositivo legal. Claro, por ejemplo, si yo le digo a alguien de la audiencia, en el Código Penal, ubíqueme el artículo 132, inciso 3, literal C. Perfecto. La persona va a tomar el Código Penal,
va a empezar a buscar el artículo 132 y una vez que encuentre el artículo 132, va a revisar el inciso tal y luego el literal tal y va a dar lectura. ¿Correcto o no? ¿O acaso cuando yo le digo a una persona, búscame el inciso uno literal B del artículo 5, la persona primero busca el inciso uno, después el literal B y después va a decir, ¿qué artículo era? Ah, el 5. Y al final encuentra el artículo 5. No, cualquiera de nosotros siempre va a empezar por buscar el artículo y después va a ir al inciso y al literal o al numeral. Entonces, si para buscar un artículo y dar lectura a él hacemos esa operación, ¿por qué no también en la escritura? ¿Vieron? O sea, cuando buscamos el artículo en el código, ahí sí aplicamos el orden, la lógica. Primero buscamos el artículo y luego el literal. Pero cuando escribimos estamos mal acostumbrados a empezar primero por el literal y después acabar con el artículo. ¿Vieron? Eso hay que corregir. Muy bien. Espero que con estos ejemplos ya quede claro. Y para aquellos que quizá no han prestado mucha atención a lo que he explicado, no hay problema. Acá se lo dejo por escrito. Ya, en esta diapositiva van a encontrar lo mismo que he explicado, pero por escrito. Muy bien. Entonces, para terminar con esta primera parte, ¿qué era circunloquio? Rodeo de palabras para expresar algo que podría haberse dicho de manera más breve. Ojo con eso, de manera más breve. Muy bien. Ahora sí, siendo ya exactamente las 8:30, o bueno, quizá por ahí minutos más, minutos menos, 8:28, 8:26 quizá, vamos a empezar con este segundo blog. Y acá sí, mucha atención, porque efectivamente vamos a ver extractos, vamos a ver fragmentos, partes de documentos reales, ojo, documentos reales, en los cuales aprenderemos a detectar los errores y procederemos a explicar su corrección, su corrección. Justamente, tal como al inicio el coordinador del evento lo dijo, yo también, aparte de enseñar clases de redacción jurídica, de lenguaje jurídico, eh, corrijo documentos, trabajo como corrector de estilo en una entidad pública. Entonces ahí a diario estoy viendo estos temas, estoy corrigiendo resoluciones, corrigiendo actas, corrigiendo informes. Entonces, ¿por qué? Porque paz. Entonces siempre, como abogados, a veces escribimos rápido por la presura, por la presión del tiempo, que ya tenemos que entregar un escrito, ya tenemos que presentar esta mesa de partes. O sea, es entendible, es entendible. Yo acá no quiero que nadie se vuelva lingüista, gramático, deje la carrera de derecho. No, no, para nada. Lo importante aquí es que ya como abogados aprendamos, conozcamos las reglas necesarias, básicas, y mejoremos los escritos. Si hasta ayer yo escribía de una manera pensando que era lo correcto, ahora aplico la norma, aplico la regla y escribo como tiene que ser. Bien. Entonces, de esa manera, los escritos también quedan legibles. Bien, hablando de resolución, vamos a ello. Acá tenemos el fragmento o el extracto de una resolución. Uno tranquilamente puede leer, puede revisarlo, tómese su tiempo, le dejo un minuto si gusta, y aparentemente todo va a estar normal. Aparentemente, me refiero a la escritura. Uno lo va a leer y va a decir, pero profesor, acá no encuentro ningún error, todo está muy bien. Se entiende y ya está. Pero hay que aclarar también otro punto. Escuchen esto lo manejo más que todo como un principio de la redacción. No todo lo que uno lea y lo entienda, ojo con esto, ¿ah? No todo lo que uno lea y lo entienda significa necesariamente que esté bien escrito. Y esto es muy engañoso. Es muy, muy engañoso. Para que se nos quede claro una vez más, no todo lo que yo lea y lo entienda signifique necesariamente que porque ya lo leí, ya lo entendí, entonces está bien escrito. No caigamos en ese engaño. Justamente ese es el engaño más
peligroso, porque yo puedo leer este texto que estamos viendo acá en pantalla, lo leo y lo puedo entender, pero eso me garantiza, eso me asegura que el abogado o el profesional que ha redactado esto lo ha escrito bien, lo ha escrito respetando las normas de ortografía, respetando las normas de gramática, ha sido cuidadoso con las mayúsculas, con los signos de puntuación. ¿Vieron? Yo puedo manejar muy bien el caso, ser un experto litigante, y felicitación por eso. Pero ¿cómo está tu escritura? Mm. En la puerta del Poder Judicial, yo puedo ver a varios abogados que están con un terno finísimo, un terno carísimo, una corbata cara, una camisa blanca de 500 soles, pero porque yo vea muy presentable a ese abogado, ¿significa ya que es un buen abogado? ¿Que es un experto? ¿Que me va a ganar el caso? ¿Que domina la interpretación, la argumentación de la ley? O sea, si nos dejamos llevar solo por la apariencia, entonces ¿de qué hablamos? ¿Mm? Lo mismo para los textos. Si yo al leer esto y lo entiendo, doy por asentado que porque ya lo entendí, entonces está todo bien escrito, cometo un gravísimo error. Y vamos ya a detectar entonces cuáles son estos errores aquí. No se asusten. Uno, dos, tres. Miren, miren todo lo que está marcado. Y ojo, solamente en un pequeño extracto, en un pequeño fragmento de esta resolución. Imagínense cuántos errores puedo encontrar en una sentencia. ¿Cuántos errores podría ubicar, marcar, detectar en una demanda de unas 3, 4, 5 o si gustan de 10 páginas? Si en solamente un párrafo encontramos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 errores, solamente en un párrafo, 2 errores, ¿cuántos errores encontraríamos en 5 páginas? Si no somos cuidadosos, si no aprendemos redacción jurídica. Mm, claro, ahora, entiendo que también pueden haber algunos abogados que dicen, pero profesor, creo que está siendo muy duro, muy estricto. Total, al final, al juez o a la persona que lee mi escrito no le interesa si he escrito con mayúscula o con minúscula, no le interesa si he colocado bien o mal una coma, no le interesa si la palabra está bien escrita o no, si lleva tilde o no. La cosa es que ellos lo leen, lo entienden y ya está. Pero eso justamente es el pensamiento mediocre. Como la persona que me va a leer es un analfabeto, entonces yo escribo mal y ya está. Pero yo también escribo mal. A mí, acá sí voy a ser un poco duro, a mí no me interesa si la persona que me va a leer, sea el juez, el fiscal, el otro abogado, etcétera, sepa o no de ortografía, sepa o no de gramática. Eso me tiene sin cuidado. Lo que a mí me debe importar es que yo escriba bien. ¿Y por qué? Porque hay otro principio. Recuerden que esto de la escritura, aprender la redacción, es como el karate. Usted aprende karate no para salir y pegar a todo el mundo en la calle. Usted aprende karate para defensa personal. Por si en algún momento tiene una pelea, entonces usted va a saber cómo defenderse. ¿Correcto? Yo no aprendo karate, yo no me vuelvo cinturón rojo, cinturón negro para salir y ya, pum, golpeo a todos. No es así. Lo mismo sucede con la escritura. Usted va a aprender redacción, usted va a aprender el lenguaje jurídico, va a aprender ortografía y gramática para que usted escriba bien. No le interesa si la otra persona sabe o no escribir. Usted tiene que escribir bien. ¿Y por qué? Porque recuerde que escribir mal es una falta de respeto para la persona que te lee. Ojo, escribir mal es una falta de respeto para quien te lee. ¿Mm? Porque tú no sabes que quizá esa persona que te lee, vamos a suponer que escribes mal y te lee, y piensa esta persona que tú has escrito bien, te va a seguir, te va a copiar. Ah, mira, ese abogado es estupendo. Seguramente su escrito debe ser bueno. Voy a utilizar sus palabras, voy a utilizar su escritura. Y como tú no sabes escribir, estás escribiendo con estos errores. Y le estás
sin querer, transmitiendo, traspasando esos errores a la otra persona. Y imagínate, y al final, si esa persona se llega a capacitar y llega a escribir bien, llega a aprender reacción, vuelve a revisar lo que tú has escrito y dice, uy, caramba, qué equivocado estaba. Yo pensé que esa abogado escribía bien, pero escribió mal. ¿Quién pierde reputación? ¿Mm? ¿La persona que te leyó o la persona que escribió el documento? La persona que escribió. ¿Vieron? Entonces, por eso hay que ser bastante cuidadosos con ello. Muy bien, ahora sí, expliquemos los errores. ¿Por qué está marcados la palabra número en abreviatura, la D, la palabra registro, la palabra mérito, la palabra público? ¿Qué sucede acá? Muy bien. En primer lugar, la abreviatura del número no es la correcta. Lo correcto es la N, puede ser minúscula, punto, y la letra o voladita, o también la N mayúscula, punto, y la letra voladita. Yo sé que muchos dicen que la N minúscula es lo correcto, y sí, están en lo cierto, yo no digo que no, pero por una cuestión de concordancia en las palabras, si yo la palabra resolución, en este caso lo estoy escribiendo con R mayúscula, entonces la abreviatura tiene que guardar esa concordancia, ¿ya? Y por eso la N sería también con N mayúscula. Acá, ¿qué está mal? Que le faltó el punto de abreviatura. Y esto lo voy a dejar por el chat del Zoom, para que ustedes también lo puedan. eh, Ahí está. Ese puntito, ya cuando revisen el chat del Zoom lo van a ver, ese puntito dice mucho. Pero escribir solamente la N y la bolita, el símbolo de grado, está mal. Segundo, la D de del tendría que ir en la misma línea de la fecha, o sea, Huánuco, 13 de mayo del año 2025. Todo esa escritura de la fecha tiene que estar en una sola línea, no tiene que estar en dos líneas, sino en una. Y al final de la fecha, sea colocada con letras, así como acá, o sea colocada con números, nunca se coloca punto. ¿Por qué? Porque el punto solamente cierra oraciones y la escritura de la fecha no es una oración. Ojo con ese detalle. La escritura de la fecha no es una oración. ¿Y por qué persona es una oración? Porque las oraciones siempre van a tener como mínimo tres componentes gramaticales: sujeto, verbo, predicado. ¿Correcto o no? Muy bien. Ahora, en la fecha, 13 de mayo del año 2025, ¿hay sujeto? ¿Hay verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? ¿13 de mayo es el sujeto? No, ¿sí o no? ¿Vieron? Entonces, por esa razón, no se coloca punto. Se escribe dado cuenta. ¿Por qué está marcado dado cuenta? Porque no se tiene que subrayar. Si ya estoy utilizando la negrita, que es una técnica de resalte, ya no tengo que subrayar. Negrita o bien aplico subrayado. Pero, últimamente, la misma Real Academia ya está dejando de lado la técnica del subrayado. Solamente se está quedando con la negrita para resaltar textos, para resaltar palabras. Así, en este caso, lo correcto solamente es la negrita. Dado cuenta, dos puntos con negrita sin subrayar. ¿Qué sucede con la palabra registro? Registro número 328-2025. Vemos que el nombre está completo, porque el registro está con su número, correcto. Pero, como está completo, el registro debería ser con R mayúscula. En cambio, si solamente dijera registro y no estaría este número, ahí sí está bien la minúscula. ¿Recuerdan esa regla que aprendimos de ley y decreto? Que cuando el nombre de ley o decreto va completo, ahí sí la mayúscula inicial, pero cuando no está completo con minúscula, lo mismo se aplica acá. Como acá está completo porque está con su número, esta R debe ser mayúscula inicial. Y la N ya saben cómo tiene que escribirse. N, punto, y la letra o voladita. No así, no como está acá, sino con el punto. Muy bien. Ahora, mediante el cual solicita se aplique. Acá falta coma y falta el qué, el relativo que. Mediante el cual, coma,
se solicita que se aplique. Bien, entonces hay que escribir con precisión. La palabra ley número, acá lo que está con borde verde, he dejado con mensaje por eso, mucho cuidado con esto. No solamente me refiero a la abreviatura, perdón, sino a la forma como está escrito. Cuando yo escribo el número de una ley, el número de un artículo, el número de algún documento, no puedo escribir la abreviatura por un lado y el número en otro lado. Tengo que hacerlo todo junto, todo en la misma línea. ¿Ya? Ojo, todo en la misma línea. Y ojo con eso. ¿Qué significa? Que tengo que medir bien el espacio para que la M pase en la línea de abajo o en el caso el número suba a la línea de arriba. Eso ya uno lo maneja con ciertos comandos, pero tiene que hacerse de esa manera. La palabra mérito lleva tilde. La palabra decreto legislativo 1373, acá vemos que está completo. ¿Y cómo sé que está completo? Porque está su número. Entonces, decreto y la L de legislativo debió estar con mayúscula inicial. Ministerio Público, público lleva tilde, porque acá dice representante del Ministerio Público o del Ministerio Público. Entonces, la tilde. Acá en el artículo 7 le faltó la coma, literal F. Cuando se escriben los literales A, B, C, D, E, no termina en paréntesis de cierre. Simplemente termina en la letra y ya está. Bueno, palabra más, palabra menos, hemos explicado los errores que se han detectado en este pequeño extracto y también hemos explicado sus correcciones. Siguiente extracto. Vemos acá incluso le he tomado una foto al documento para identificar los errores. Miren acá. Lo que está con rojo está mal. Lo que está con morado se puede mejorar. Y lo que está con azul está bien. Claro, salvo un pequeñito detalle que ya explicaré. Ahora, lo que está con rojo está mal y eso sí tiene que mejorar, tiene que corregir. Cuando se emplea la abreviatura de Sociedad Anónima Cerrada, SAC, se hace con un espacio. O sea, S punto espacio A punto espacio C punto. No se escribe así todo junto. Se tiene que dejar un espacio entre cada letra de la abreviatura. Eso como número uno. Número dos, la palabra señor, en este caso vemos que está abreviado, pero acá no se puede utilizar dos abreviaturas, o mejor dicho, perdón, no se puede utilizar la abreviatura del tratamiento cuando estoy colocando dos términos compactos, en este caso señor y alcalde. La palabra señor acá debe ser completa y con ese minúsculo. Señor alcalde. Alcalde es un cargo. Alcalde también debe ser con A minúscula. O sea, tanto señor y alcalde deben ser con minúscula inicial, siempre y cuando señor esté escrito de manera completa. Gerente general es otro cargo. Gerente general tiene que ser con G minúscula, porque los cargos se escriben con inicial minúscula, no con mayúscula. Consagran. Esto mejor se puede reemplazar por establece. El artículo 139, numeral 3 y 14 de la Constitución Política establece la garantía del debido proceso. ¿Por qué no consagra? Si bien consagra no es tan mal, pero consagra va más para un texto religioso, no para un texto normativo. Para un texto normativo establece, prescribe. ¿Ya? Así que hay que tener, por eso digo, cuidado con los términos que empleamos. Artículo 139, numeral 3 y 14. El orden está perfecto. Empieza por el mayor, termina con el menor. Pero le faltó la comita. Artículo 139, coma, numerales tal. Acá abajo igual. Artículo 53, coma, numeral 1, coma, literal D y E. Pero el orden está correcto. Señor magistrado, minúscula inicial. Señor S minúscula, M minúscula. Doctor, acá la abreviatura no va. Debe ser completo. Doctor con D minúscula y con D, O, C, T, O, R. Claro, si voy a utilizar la abreviatura de doctor, la abreviatura sí está bien con D mayúscula.
Pero si voy a escribir la palabra doctor completo, D minúscula. Bien, otro fragmento más donde se siguen identificando más errores, pero también explicando cómo corregir. Tomen nota. Siguiente extracto. Acá vemos un oficio. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Uno, dos, tres. Errores. Cuando se escribe el año calendario, el año, el nombre del año calendario, el nombre del año oficial, no se coloca entre comillas. Se escribe el nombre del año sin comillas. La fecha. El mes, los meses del año se escriben con minúscula inicial. Noviembre debe ser con N minúscula. Esta contracción del se puede quedar, pero si lo quiero mejorar, simplemente escribo la preposición de, ya no del, sino de. Y acá muy bien, no le coloco punto. Correcto. La N ya sabemos cómo es, la abreviatura número N punto y la letra o voladita. Esa N que ven acá está mal. La palabra presente es opcional. Si yo quiero la coloco y si no, no. Pero si la coloco, yo no puedo colocarla con subrayado y con punto y guión. El punto y guión no existe. Búsquelo, no me crea a mí. Investigue. El punto y guión no es un signo ortográfico. Existe el punto, sí. Existe el guión, sí, pero por separado, no junto. La abreviatura de N ya sabe cómo hacerlo. Y en el caso que dice acá, Estado Constitucional de Derecho. La palabra constitucional y derecho van con minúsculas iniciales. Solamente la palabra Estado va con E mayúscula porque pertenece al gobierno, al poder que nos gobierna, a la autoridad. Pero constitucional y derecho van con minúscula inicial. Acá está la bolita que le decía, miren, el artículo 133 y le ponen esa bolita. ¿Ya? Después de los números, sea el número que sea, 133, 120, 40, 5, 10, el número que fuese el artículo, no se coloca ese circulito. Acá igual, artículo 86, ese circulito se va, desaparece, ¿ya? Y el inciso C no lleva el paréntesis de cierre. ¿Vieron? Son pequeños detalles, pero que se pueden mejorar, se pueden pulir para que uno pueda escribir ya de manera más clara, más precisa. ¿Qué sucede ahora cuando escribimos una cantidad monetaria? Porque también pasa. La escritura de la cantidad monetaria ya no se hace con el punto. Antiguamente se utilizaba la ES mayúscula, la barra y el punto. Correcto. Pero eso era antiguamente. O sea, los soles, ¿no? Y también esta coma que ven acá ya no va. Las actuales reglas de la RAE indican que los números de 5 cifras se escriben por separado. O sea, 51 espacio 000. 51.000 en este caso. ¿Cuál sería lo correcto? Miren acá, lo correcto está acá en el cuadrito azul. Se escribe la S mayúscula, la barra, ya no se pone el punto, y la cifra numérica 51.000 se escribe con espacio. 51 espacio 000. No se coloca punto, no se coloca coma, nada. Espacio. Ahora, si tuviese 4 cifras, por ejemplo, 4.000, 5.000, 9.000, las 4 cifras van juntas. Ya no es que 9.000, no. 9,000, no. Es las 4 cifras van juntas. Muy. Otro extracto. Miren acá. ¿Cuál es el error? El error ya está marcado. Las palabras no se escriben con mayúsculas completas, con negrita, con subrayado y en cursiva. Solamente se utiliza una de ellas, la negrita, nada más. Todo lo demás se anula. ¿Cómo es eso? Acá estoy dejando un ejemplo. La cita va entre comillas. ¿Vieron? Ahora, no le quiero aplicar negrita, comillas, porque estoy citando. Pero si yo quiero, lo puedo aplicar negrita. Acá está. Le aplico negrita y no pasa nada.
pero no es que esté escribiendo todo con mayúscula, todo subrayado, todo con cursiva. No, pues eso no. O sea, solamente la negrita y ya está. Cuando quiero resaltar algún texto o alguna palabra o alguna oración importante en mi escrito, solamente la negrita. Ya no hace falta mayúscula completa, subrayado, nada. Solamente negrita y listo. Ahora, ¿qué sucede también con las normas legales? Hay que tener cuidado cuando revisamos las normas legales porque están cargadas de errores. Y eso es algo que ya deberían mejorar, pero bueno, siguen los errores ahí. Miren acá. El abreviatura de número ya saben cómo hacerlo. El guión no va, en este caso va una coma, o sea, ley número 29849, coma. Ley que establece la eliminación progresiva del régimen ta, 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 ta. Otorga derechos laborales debe ser con minúscula. Eh, Acá los numerales no llevan paréntesis de cierre. El inciso A tampoco. El número del artículo no lleva la bolita. Artículo 2 punto y guión. Miren acá, artículo 2 punto y guión. Ya, eso está mal. Es artículo 2 punto. Nada más punto. Guión ya no. Diario oficial del peruano. Felizmente ya les expliqué al inicio cómo escribir esto. Diario oficial de guión minúscula. El peruano, sin comillas y con letra en cursiva. Artículo 2 punto. No es punto y guión. Y bueno, diario oficial peruano, ya saben cómo hacer. ¿Vieron? Y eso que este es un pequeño extracto de una parte de las normas legales. Imagínense si reviso todas las normas legales, cuántos errores más me encontraré. Pero bueno, vamos con esta decisión. También hay errores que hay que mencionar, ¿no? Sobre todo en los números. Los números ya no llevan esa bolita. Se escriben los números a secas y listo. No hay problema. Los números sin esa bolita, ¿ya? Precisando. Bueno, precisando es un gerundio incorrecto, ¿no? Acá debe ser, y se precisan que los referidos ilícitos penales, ta, 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 se precisan. Precisando, ¿no? En su condición de presidente, no. En su calidad, condición no. Calidad, presidente con P minúscula. República con R minúscula. O sea, acá, si bien es cierto, yo he marcado la P que debe ser minúscula, pero el error va desde condición, todo esto. En vez de condiciones, calidad. En una demanda encontramos también estos errores, ¿no? El expediente número, el número, ya estoy dejando las formas como escribirlo de manera correcta y no así como está acá. Girón va con J minúscula, sea abreviado completo. En vez de guión va una coma, 210, coma. Señalando, gerundio incorrecto, se señala. Calle debe ser con C minúscula, calle, avenida, bulevar, pasaje, todo eso con minúscula inicial. Y usted le falta el punto. A usted, punto. Atentamente digo. Esto de aquí lo he tomado de un libro que justamente te ofrece modelos de demanda, modelos de escritos judiciales, pero ese libro no ha sido cuidadoso al colocar sus modelos, porque me está colocando los modelos, pero mal escritos. Debería ser un libro que al menos se preocupe y coloque los modelos, pero con una escritura apropiada, caso que no es este. Acá tenemos otro oficio, vamos a revisar cuáles son estos errores. Felizmente acá hay pocos, pero significativos, ¿no? Congresista con C minúscula, presente no lleva punto, no lleva guión, no lleva nada. Acá al menos no lo han subrayado, eso está bien. Y veamos con la fórmula de salud. Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo. Es muy largo. Acá estamos cayendo en un circunloquio. Muchas palabras. ¿Cómo lo simplifico? De la siguiente manera. Es grato dirigirme a usted y expresar mi saludo. Listo. Menos palabras. No estoy perdiendo la falta de respeto. Es grato dirigirme a usted y expresar mi saludo. Conciso, preciso. ¿Para qué mucho? Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial. Demasiado, demasiado.
Bien. Entonces, pocas palabras. Recuerden que en redacción, poco es más, menos es más. Muy bien. Entonces, hasta aquí, esos serían los errores que hemos detectado, las claves que al principio también hemos explicado. Y bueno, acá estoy dejando mi red social, Instagram, para que me puedan seguir. Ahí también coloco más claves de redacción, más casos con ejemplos, explicaciones, y así todos seguimos aprendiendo. Y esto es totalmente gratuito. Ya no cobro nada por revisar mi Instagram. Simplemente te agradeceré que le des un seguir y con eso ya estaré contento. Para que también estés enterado cada vez que yo publique nuevas claves, nuevas recomendaciones, nuevas reglas y sobre todo correcciones a los escritos, que es lo que nos ayuda a mejorar día a día y nos muestra que así podemos ser mejores profesionales. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Yo encantado de absolver esa duda. Muchas gracias, Aleli. Perfecto. Gracias, estimado doctor. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. En tal sentido, dado que también el tiempo es un factor, como entenderá, vamos a pasar a la siguiente etapa. Habiendo sido adquiridos los conocimientos correctamente y habiendo disertado en esta noche sobre la redacción y cuán importante es tenerla en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de escritos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Doctor, los alumnos han quedado complacidos, le agradecen por la ponencia. Quedamos atentos, tal vez, doctor, a alguna recomendación adicional, tal vez a algún libro que nos pueda recomendar. Me parece que estaba comentando al respecto. Quedando tus comentarios, doctor. Gracias. Perfecto, claro que sí. Acá les voy a mostrar. Les hablé de un libro que sería fundamental conseguir para todo abogado, que es este de acá, el libro de estilo de la justicia. Como ven, es un libro publicado por la misma Real Academia Española, ahí está su logo, y el cual yo he tomado siempre muchos ejemplos, muchos casos, tanto para mis clases como para también mi libro de redacción jurídica, que es este de acá, en el cual obviamente también cito al libro de la RAE y también otros autores, porque hay otros autores que también escriben sobre relación jurídica, los cuales son libros que considero todo abogado debería tener en su biblioteca. ¿Por qué? Material de consulta, material confiable, cualquier duda, revise el libro y ya sabe cómo escribir alguna palabra, algún término puntual. En mi libro, al final, hay una parte dedicada justamente a modelos de escritos, ¿no? Lo que mencionaba. A veces vemos libros que dicen 100 modelos de escritos judiciales. Compramos el libro porque tiene los modelos, pero no sabemos que están mal escritos. En cambio, en mi libro me he preocupado por cuidar eso y los modelos que ofrezco sean de demandas, informes, resoluciones, actas, cartas, en fin, están bien redactados, tanto de su forma como del fondo. Así que ahí también van a encontrar un buen material complementativo. Y como última recomendación, simplemente les diría que estén actualizados en temas de redacción. Busquen por ahí cursos de redacción, busquen libros, busquen quizá páginas como la mía que publican tips claves para ayudar a mejorarnos tanto en los escritos profesionales, los escritos jurídicos, los escritos administrativos. Todo eso va a decir mucho de nuestra profesión y sobre todo de nuestra reputación y trayectoria como profesionales del derecho. Así vamos a consolidar nuestro trabajo y vamos a garantizar a nuestros clientes o a las personas que tenemos que llevar nuestros casos de una manera confiable y segura. Esas serían mis palabras finales. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. Estimados colegas, hemos llegado a la parte final de esta sesión académica el día de hoy. Despedimos de manera protocolar al ponente invitado. En ese sentido, el día de hoy nos ha acompañado el doctor David Miseri Torpoco, abogado colegiado con Red Cal 2579, egresado de la maestría con mención en docencia universitaria y gestión educativa por la UTP. Es docente en redacción jurídica, redacción administrativa, lenguaje jurídico,
latín jurídico, filosofía del derecho, con diplomado en corrección de textos por la Academia Peruana de la Lengua. También se especializó en ortografía y escritura académica por la misma casa de estudios. Ha publicado más de 26 libros como autor y coautor. También ha publicado diversos artículos jurídicos y trabaja como corrector de estilo para documentos jurídicos. Un amante del derecho con una trayectoria impecable, un haber excelente, que el día de hoy ha compartido sus conocimientos con todos nosotros en esta ponencia, abordando sobre la identificación de una mala redacción jurídica, analizando con extractos los escritos judiciales. Muchas gracias, estimado doctor, por haber compartido sus conocimientos, deseándole el mejor de los éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Muchas gracias y encantado por la invitación una vez más. Cuando gusten. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Saludos. Estimados colegas, nos quedamos el día de hoy aquí. Nos estamos reencontrando en la siguiente oportunidad, la próxima semana. Buenas noches con todos.